Al hablar del neoencéfalo, vamos a distinguir estructuras internas y externas. En cuanto a las estructuras internas de los hemisferios cerebrales, vamos a tener a una sustancia gris periférica, que esta también va a ser denominada córtex o corteza cerebral. También vamos a tener en el interior de los hemisferios unos ventrículos laterales que lo vamos a encontrar en la parte central. Vamos a tener también la presencia de la sustancia gris, que es la que podemos apreciar aquí, y de la sustancia blanca. En la sustancia blanca lo que vamos a encontrar son fibras nerviosas, que estas se van a encontrar inmersas en la neuropia. Continuando con el estudio de las estructuras internas de los hemisferios cerebrales, vamos a tener aquí la presencia de los núcleos basales. Los núcleos basales van a estar conformados por la presencia de un cuerpo amigdalino, de un cuerpo estriado y también por la presencia del claustro. En cuanto al córtex o a la corteza cerebral, nos dice que es una capa continua que está conformada por sustancia gris, y en cuanto a su espesor va a ser de 3 a 4 milímetros. En cuanto al complejo amigdalino, podemos decir que es una pequeña sustancia de masa gris que va a estar distinta a la corteza cerebral y se va a encontrar inmiscuida en el espesor del uncus. También hablaremos sobre el cuerpo estriado. El cuerpo estriado va a estar conformado por un núcleo caudado, un núcleo lentiforme y por el claustro. En cuanto al núcleo caudado, podemos decir que su posición se va a encontrar lateral al tálamo. Este núcleo caudado va a estar dividido por una banda de fibras nerviosas que va a estar entre la presencia del núcleo caudado y del núcleo lenticular. La conformación del núcleo caudado, vamos a tener la presencia de una cola, que esta se va a encontrar en el extremo inferior. Vamos a tener al cuerpo del núcleo caudado, que este se va a encontrar entre la cola y la cabeza. Y por último vamos a tener la presencia de la cabeza, que aquí en esta imagen la podemos ver en el número 9. A la cabeza la denominamos como la parte más voluminosa, que va a encontrarse en su extremo anterior superior. Núcleo lentiforme, también llamado núcleo lenticular, va a estar situado lateralmente del núcleo caudado y del tálamo. Este va a ser triangular y menos largo que el núcleo caudado. Aquí podemos observar el putamen y el núcleo lentiforme. En la siguiente diapositiva vamos a ver que el núcleo lentiforme va a estar compuesto por dos globos pálidos, uno que va a ser medial y uno que es lateral. Ya. En su cara lateral de este núcleo va a estar separando la corteza cerebral de la ínsula por una delgada sustancia blanca, y esta se va a dividir en una cápsula externa y una cápsula extrema. En su medio de esta sustancia va a estar el claustro. En la cara superomedial va a corresponder a la cápsula interna, ya que esta va a ser una cara angular, y en su extremo anterior unido a la cabeza del núcleo caudado por una sustancia gris. En su parte de la cara inferior va a estar separando del techo del asta temporal del ventrículo lateral por un... El claustro va a ser una delgada lámina de sustancia gris que va desde la corteza del óvulo de la ínsula a la cara lateral del núcleo lentiforme. Va a estar comprendida por dos capas de sustancia blanca, una externa que va a ser medial y una extrema que va a ser lateral. Estas cápsulas van a separar el claustro de la sustancia gris del óvulo de la ínsula lateralmente y de la cara lateral del núcleo lentiforme medialmente. La sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. En cada hemisferio cerebral ocupa todo el espacio comprendido entre la corteza cerebral y el cuerpo estriado y la cara lateral del diencéfalo. Vamos a hablar de la sustancia blanca, y la sustancia blanca, como podemos visualizar, va a ser tejido nervioso formado por fibras mielinizadas, es decir, los axones de las neuronas. Estas los axones van a ser fibras de asociación, van a interconectar las distintas neuronas. Entonces vamos a tener fibras de asociación bilateral, es decir, en el mismo lado, en el mismo hemisferio cerebral. Vamos a tener fibras cortas, como lo podemos observar, tienen una forma de U, que van a interconectar las circunvoluciones. Vamos a tener fibras largas, en este caso el fascículo unciforme, que viene desde la primera área motora del habla hasta la circunvolución frontal y temporal. También vamos a tener fibras del cíngulo, que va desde
del lóbulo frontal hacia el hipocampo. Fascículo arqueado, que va fibras desde el lóbulo frontal hasta el temporal. Y también fascículo longitudinal superior, que va desde el lóbulo frontal al occipital. Y fascículo longitudinal inferior del temporal al occipital. Bueno, también las fibras de proyección son aquellas que comunican la señal de la corteza cerebral con la del tallo cerebral. Estas forman una banda de sustancia blanca que es llamada cápsula interna. Esta se forma en su recorrido entre el tálamo y el cuerpo estriado. Su porción final va a ser la corona radiada. Es decir, que son básicamente puentes que se dedican a comunicar la información de las partes subcorticales, que son las ubicadas en lo más profundo del cerebro, con las regiones corticales, que está situado en la corteza cerebral. La conducción y la recepción de la información está a cargo de estas fibras de proyección, que tienen funciones tanto aferentes y eferentes, es decir, que son un elemento esencial para transportar datos de una región del cerebro hacia otra, funcionando como una especie de proyector de cine, dado que la información que manejan desde la corona radiada, el tálamo y el fornix y la cápsula interna van a proyectarse a regiones específicas de la corteza cerebral. Es decir, las fibras que se desplazan de manera vertical hacia arriba desde los centros subcorticales, como ya se mencionó, hasta llegar a las regiones más recientes del cerebro, que es la neocorteza o la corteza cerebral, hacen posible que estas fibras de proyección interconecten las porciones más profundas del cerebro con las más superficiales. Este es un mecanismo necesario para la comunicación neuronal, la sinapsis.